Perdón, chico, en serio. Em, bueno, ¿en qué estamos? Por suerte tengo todas las consultas ya guardadas y tengo una computadora que se prende rápido. Bien, volviendo. em, ¿Qué pasó acá? Perdón, me equivoqué de consulta. Ese puede ser. Bien, ahora no funciona. ¿Por qué no me funciona? Mm, ¿Qué pasó acá? Ahora sí. Perfecto. Si se fijan, esto me generó un montón de las sentencias que queríamos hacer para agregar la fecha de alta y de modificación. Una consultita, José, ¿cuánto tiempo nos queda? Así veo. Te quedan 25 minutos. Perfecto. Para adelantar un poco, yo ya tengo la tabla creada, ¿sí? Por este inconveniente. Lo que vamos a hacer es usarla. Una técnica que les quería mostrar, que uso mucho yo a la hora de testear una base de datos, es utilizar un Excel para crear insert de forma automática, ¿sí? Esto me sirve mucho para cuando queremos hacer inserciones masivas de datos. Yo defino qué datos quiero ingresar, creo una consulta, entonces después lo único que hago es copiar y pegar en el editor, ¿sí? Entonces de esta forma yo puedo ya tener datos en mi base de datos, ¿sí? Sin ni siquiera tenerlos que haber ingresado uno por uno, ¿sí? Y esto también lo podemos hacer con cualquier tabla. Si se fijan, yo acá ya tengo preparado de cuentas, copio, pego, ¿sí? Selecciono todo de cuentas y ya tengo información, ¿sí? Les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Porque van a ahorrarse muchos tiempos, muchos problemas, van a automatizar muchas cosas y solamente tiene que hacer un control C, control V y ya está. Si yo quiero agregar una nueva cuenta, lo que hago es indicar un valor, ¿sí? Copio esto, le modifico el 1, digo que la cuenta va a ser la 14 y copio esta frase y ya me va a generar automáticamente el insert que yo tengo que hacer en la base de datos, ¿sí? En este caso tarda mucho Excel porque si se fijan acá en la hoja de gastos, yo generé mil, 1.480.000 registros, ¿sí? Obviamente no los pude pasar toda la base de datos porque tardó bastante, pero voy a hacer uso de la NetWeeks que yo tengo ya armada y si se fijan en gastos, tengo 100.000 registros, ¿sí? Y eso lo hice no a mano, sino con ese Excel, copié, pegué y esperé una hora por ahí y se insertaron los 100.000 registros. Eso depende de la computadora, de qué procesador tengan, de la memoria y demás, y que no estén haciendo otras cosas. Bien, hasta acá la parte práctica, porque me gustaría, si alguno tiene una duda y la puede escribir en el chat, perfecto. Pero como pueden ver, esto del SQL dinámico, esto que les enseñé, no es solamente MySQL, ¿sí? Sino que también lo tenemos en SQL Server, ¿sí? Como habrán visto, recién me equivoqué. Y en SQL Server, yo también creé la NetWeeks, ¿sí? Entonces vamos a crear, acá tengo el SQL Server, y si se fijan, tengo lo mismo para mis tablas, ¿sí? Entonces se puede hacer exactamente lo mismo. Lo único que yo tengo que investigar es cómo acceder a un objeto de una base de datos, ¿sí? Si acá en MySQL yo usaba el sys, el esquema, acá uso el all objects, ¿sí?
Y en Oracle también está el columns, también creo que está, no me acuerdo muy bien la sintaxis, pero también lo tenemos en Oracle, ¿sí? Es muy importante que entiendan justamente el concepto, porque yo después de una tabla, de una base de datos a otra base de datos, solamente tengo que entender esas pequeñas diferencias que tienen entre una y otra, nada más. Pero mientras sepa el concepto, está todo perfecto. Bien, volviendo a la presentación, si la tengo acá a mano, ya que se me cerró todo. Ahí se está abriendo. Bien, y retomamos a la parte práctica. Entonces vimos cómo generar el modelo, que lo hicimos a través de una herramienta, generamos la script y lo creamos en la base de datos. Cómo generar auditoría con ese SQL dinámico, no solamente auditoría, sino cómo crear relaciones entre base de datos. El uso del Excel y alguna consulta básica que fuera en el select count para saber la cantidad y qué registro teníamos. Lamentablemente, cuando trabajamos con bases de datos que llevan años y que pasaron por muchos programadores, administradores y demás, nos podemos encontrar con una base de datos que está prendida a fuego, ¿sí? No en el mal sentido, sino que como por desconocimiento, por pocos recursos, se fueron agregando tablas auxiliares, capaz, se fueron, digamos, agregando campos de la nada, agregando redundancia y demás, porque justamente resolvían la necesidad en el momento. Y no se planteó, no se tomó el suficiente tiempo de analizar bien esos cambios y realizar una correcta eh, modificación de la base de datos. Entonces nos podemos encontrar con algunas malas prácticas en base de datos. Poca normalización. Hablé poco de lo que es la normalización porque es, digamos, un tema bastante extenso, pero para que sepan, existen 12 reglas, pero con que tengamos hasta la tercera regla normal alcanza y es suficiente, ¿sí? Con por lo menos en la mayoría de bases de datos. Ahí nos encontramos muchas veces justamente con bases de datos poco normalizadas, que tienen tablas duplicadas, que tienen tablas auxiliares, que voy a decir, y si hay auxiliar, borrala. No, porque todavía se sigue consultando, ¿sí? O con campos duplicados. Redundancia de datos, justamente lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo una tabla de ventas, no me hace falta guardar el total de la venta, porque el total de la venta lo puedo calcular a través de la sumatoria de sus detalles. Entonces no me hace falta tener ese total de la venta en la entidad, en la tabla de ventas, porque incluso si yo tengo una venta que la venta tiene, supongamos, que me dice que tiene un total de 500, pero cuando voy a sumar sus detalles me suman 300, ¿quién tiene la verdad? ¿Los detalles o la venta? No lo sé, ¿sí? Entonces, evitemos tener campos con redundancia. Poco o nulo uso de índices, ¿sí? Los índices, se podría tener una charla de 3 horas, pero básicamente lo que nos permiten es agilizar la consulta de información, ¿sí? Supongamos, yo tengo una tabla de personas y sé que se consulta mucho por el nombre, voy a agregar un índice por el nombre, ¿sí? Para agilizar la búsqueda. Imagínense como el uso de un diccionario. Si yo les digo buscar la palabra mamá, no van a ir desde el principio del diccionario, sino que se van a posicionar más o menos en la mitad, van a buscar la letra M y después van a buscar la palabra mamá, ¿sí? Eso es un índice, nos permite entrar más rápido a una información que estamos buscando. Pero ojo, tampoco hay que abusar con los índices. ¿Por qué? Porque un índice representa que me va a ralentizar a la hora de yo actualizar, insertar o eliminar un registro. Porque a su vez que se mantiene actualizada la tabla, se tiene que mantener actualizada una tabla de índices, ¿sí? Entonces, el uso de índices nos ralentiza la inserción, la actualización y la eliminación, pero nos agiliza las consultas, ¿sí? Entonces, si yo sé que en una tabla voy a hacer muchas inserciones, no le voy a tratar de tener la menor cantidad de índices. Ahora,
Si en una tabla voy a realizar muchas consultas, ahí sí le voy a agregar un índices, ¿sí? Porque no me interesa si se ralentiza la inserción. A mí lo que me interesa es que a la hora de consultar sea rápido. Pobre convención de nomenclatura. Siempre hablamos de eh, convenciones de nomenclatura, ¿sí? Y es una muy buena práctica hacer que todo un equipo, o mejor dicho, en un proyecto, tenga la misma convención, ¿sí? Yo, por ejemplo, en el modelo que le mostré, ¿qué sigo? Todas las tablas están en mayúsculas y en plural. Si tienen más de una palabra, las separo por guión bajo, ¿sí? Eso es una nomenclatura, una convención. Entonces, si yo establezco esta convención con mi equipo, con quienes van a trabajar en el proyecto, va a ser más fácil de leer la base de datos, ¿sí? Y los campos son bien representativos de lo que son, y hay que evitar también la redundancia de los datos. Por ejemplo, si yo acá tengo la tabla de gastos y tengo monto, no me hace falta que este monto se llame monto del gasto, ¿sí? Porque es redundante. Si el gasto ya está en la tabla, si el monto ya está en la tabla de gastos, es lógico que ese monto es del gasto, no es de otra cosa, ¿sí? Lo mismo que en ingresos, la observación, no me hace falta poner observación del ingreso, ¿sí? Eso es una convención. Hay muchas, ¿sí? En Google pueden encontrar muchísimas, pero depende del equipo, depende de la experiencia que tengan para llevar esas buenas prácticas, digamos. Como recomendación, siempre y cuando se entiendan en el equipo, usen esa nomenclatura, ¿sí? No traten de imponer una que haga ruido, ¿sí? Sino lleguen a un consenso donde todos estén de acuerdo en usar una nomenclatura. Si ponen camel case, si separan por guión bajo, si ponen las tablas en plural, pero definan una y utilicen esa para todo el proyecto, ¿sí? Bien. Claves primarias compuestas, ¿sí? Esto lo voy a dejar al último, por si nos alcanza tiempo, para dar un ejemplo, pero no es recomendable usar claves primarias compuestas, ¿sí? Porque tenemos mucha redundancia de datos, ¿sí? Hay otras soluciones que se les puede dar. Integridad referencial mala o no aplicar restricciones. Si yo, por ejemplo, en mi tabla no quiero que se repita el email del usuario, ¿sí? Le voy a poner una clave única para que no se vuelva a repetir ese mail, ¿sí? Pero si yo permito que pase eso, el día de mañana, cuando quiera saber cuál de los dos datos es el real, no lo voy a saber, ¿sí? Porque yo permití que se inserte eso en la base de datos. Bien, para atacar todos estos problemas, existen las buenas prácticas, ¿sí? Hay muchas, yo traje las que más me parecían importantes, y hay una que me faltó poner acá, pero bueno, ya la voy a comentar. Como les decía, la primera buena práctica es entender qué vamos a hacer de nuestro sistema, qué propósito tiene, ¿sí? Para definir si va a ser una estructura LOT o LTP, ¿sí? Y a su vez, algo que es importantísimo es el crecimiento de la base de datos, ¿sí? El crecimiento me va a definir a mí, o mejor dicho, le va a definir al administrador de base de datos cómo tiene que estructurar esa base de datos, ¿sí? Si va a crear tablas particionadas, si va a poner tablas de auditoría en otro servidor, si va a crear índices en ciertas tablas, si va a crear esquemas diferentes, ¿sí? Va a crear vistas, procedimientos, ¿sí? Todo ese crecimiento le va a permitir al administrador tomar esas decisiones. Normalización, como les dije, existen unas 12, pero con que esté en la tercera norma formal ya alcanza, ¿sí? Ya es un buen indicio y es un, digamos, un equilibrio entre lo muy normalizado y lo poco normalizado. Redundancia. Algunas veces, como les dije, evitemos la redundancia, pero hay ciertos casos muy específicos que la redundancia no está mal, ¿sí? Pero como les digo, tiene que ser casos muy específicos. Ya intentamos con crearle índices, ya intentamos particionar la tabla, ya intentamos guardar información histórica, ya intentamos hacer un montón de cosas, pero aún así es lenta la consulta o la inserción o el trabajo con esa tabla. Bueno, tratemos de tomar una redundancia, pero que sea controlada. Siempre y cuando sea controlada, eh,
está bien, ¿sí? Pero tiene que ser la última opción. Utilización de índices y de auditoría, ¿sí? Como les dije, los índices nos permiten agilizar las consultas, pero nos ralentizan las acciones CRUD, ¿sí? Entonces, hay que ver el equilibrio entre usar los índices y tampoco abusar de los mismos. Y auditoría, nunca está de más guardar auditorías, campos de auditoría, así como les puse fecha de alta, modificación y de baja, háganlo siempre, ¿sí? Hay muchos niveles de auditoría, podemos tener cero auditoría, podemos tener auditoría mínima, que es eso es lo que yo le puse fecha alta, baja y modificación. Hay otro nivel que nos permite decir, bueno, replico la tabla, pero solamente aquellos campos que me interesan mantener auditoría, y hay otro tipo de auditoría, ¿sí? Eh, que básicamente nos duplica la información, la tabla, la estructura, absolutamente todo, ¿sí? Pero eso se utiliza cuando se necesita gran disponibilización de datos, ¿sí? Y hay varias tecnologías en Oracle y en SQL Server que también lo permiten, que básicamente nos crean una réplica de la base de datos y apenas se inserta un registro en una tabla, en una base de datos, se replica también en el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener nuestro sistema core apuntando a una base de datos y nuestro sistema de ciencia de datos, de BI, a la otra base de datos, ¿sí? Para no consumir recursos en nuestra base de datos principal del sistema, ¿sí? Que es el operacional. Aprovechar el DBMS. Todas las bases de datos, como le dije, son un conjunto de elementos que nos tratan de a nosotros ayudarnos a generar un buen modelo y trabajar bien con los datos, ¿sí? Entonces aprovechemos las transacciones, los procedimientos, las vistas, los índices, el manejo de usuario y demás. Saquémosle todo el jugo que podamos a la herramienta para poder hacer un buen uso de las bases de datos. Claves primarias simples. Las claves primarias es lo que nos identifica un registro en una tabla unívocamente y se recomienda siempre que sea de forma entera y autoincrementales, ¿sí? Como les dije, por ejemplo, en Oracle no existía hasta la versión 11C y se usaban secuencias. En MySQL está el autoincrement, en SQL Server está el identity, ¿sí? Pero son buenas formas, o mejor dicho, una buena práctica de tener claves primarias simples. Ahora, alguien me podría decir, y mirá, pero si pones una sola clave, te puede repetir el nombre y el apellido, o el tipo de documento y el documento. Bueno, pero para eso existen otro tipo de claves, ¿sí? Por ejemplo, la clave única, como les decía recién, de usuarios. Si yo no quiero que se repita el tipo y el número de documento, agrego un índice único por ese conjunto y ya está. Me aseguro de que ese conjunto de datos no se va a volver a repetir. La integridad de los datos. Como les digo, apliquemos restricciones. Si no quiero que se repita algo, no lo permito. Si yo, por ejemplo, no quiero que una venta tenga por ejemplo, un valor negativo, no voy a hacer que sus detalles tengan valores negativos. Si yo estoy haciendo un sistema académico y tengo una nota de un parcial, las notas son positivas, nunca son negativas. Entonces no debería permitir que se inserten datos negativos, ¿sí? A eso me refiero con restricciones. Como les digo, siempre mantener una buena convención de nomenclatura, ¿sí? Ya sea en el equipo, en el proyecto o en lo que sea, siempre mantener una convención de nomenclatura, tanto en la base de datos como en el lenguaje de programación, en todo, ¿sí? Hasta incluso en la documentación. Mantener lógica de lado en la base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo como bien les digo, si yo estoy haciendo un sistema académico y las notas son positivas, a esa restricción la tengo que poner a nivel de base de datos. ¿Por qué? Porque supongamos que estoy trabajando con Java y lo hago en Java, a esa condición, si digo, sí, la nota es menor a cero, no la dejo pasar a la base de datos. Pero ¿qué pasa si el día de mañana migro de Java a C Sharp o a cualquier otro lenguaje de programación y me olvidé de esa lógica? Me olvidé de pasar esa restricción. Entonces, cuando desde C Sharp mande a insertar en la base de datos, voy a poder tener valores negativos, ¿sí? Siempre mantenga la lógica lo más que se pueda del lado de la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar cualquier lenguaje de programación y pegarle a la base de datos
acceder a la base de datos y consumir la información. Y como la lógica de negocio está en la base de datos, me independizo de la tecnología del front-end, por así decirlo. Y buena gestión de usuarios, ¿sí? ¿A qué me refiero con gestión de usuarios? Si yo, por ejemplo, soy administrador de una base de datos y, y tengo un desarrollador que quiere acceder a cierta tabla y manipularla, le voy a crear un usuario que solamente tenga permisos para acceder a esa tabla. No le voy a dar mi permiso de administrador para que haga lo que quiera, ¿sí? Le voy a decir, no, mira, vos solamente podés consultar y modificar tal tabla. O, por ejemplo, si yo le estoy dando a un proveedor, por ejemplo, quiero que un proveedor me haga cierta parte de la aplicación, ¿sí? Pero no le voy a dar todo el control de mi base de datos. Le voy a crear un usuario que solamente pueda consultar, por ejemplo, las vistas de mi base de datos. No le voy a dar el permiso de administrador, ¿sí? A eso me refiero con buena gestión de usuarios. Y eso se lograba con las primeras sentencias que son de control, ¿sí? Otorgar un permiso o revocar un permiso. Entonces yo voy a crear un usuario que solamente puede acceder a las vistas y le voy a revocar todos los otros permisos, ¿sí? Perfecto. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Eso es todo. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un mail